tú viviste en Alemania 20 años, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? He, Habla. vi- He vivido en Francia, frontera con Alemania, porque vivía en territorio francés, era en Estrasburgo. Mm. Viví también en Países Bajos, en La Haya, y luego he estado temporadas entre el pico francés-alemán, en esos estados de Renania-Palatinado Mm. y Alsacia-Lorena. Te conoces bastante bien la idiosincrasia alemana y normalmente, históricamente, por lo menos así era hace 20 años cuando yo estudiaba la licenciatura de Relaciones Internacionales, todos mis profesores, todos en ese tiempo, decirle a la gente la idea dominante era que la globalización era lo máximo y Alemania era un pilar fundamental de la globalización, sobre todo por sus contribuciones a la ingeniería, a la tecnología, ¿no? Lo que Alemania aportaba tecnológicamente. Entonces, Alemania tenía muy buena reputación en México hace 20 años. De hecho, parte de la motivación de que México firmara un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que ahora se ha convertido en una especie de tratado de libre comercio, era por, es que Alemania, es que Alemania y es que Alemania. Y junto con España, Alemania y España son las dos puertas de ingreso a los mercados europeos para México y quiero creer que también para América Latina. España, pues obviamente por los vínculos familiares históricos que tenemos, pero Alemania por su talante, su productividad, etcétera, etcétera. De pronto parecería lejos que toda esa imagen que se fue construyendo Alemania hoy la pudiéramos, pues, decir otra vez o afirmar cuando vemos unas decisiones suicidas, unas decisiones brutales, sin que no hay sustento, pues, por ejemplo, vemos un Olaf Scholz que nunca más le escarbó a quien dejó realmente desconectada a Alemania del gas, ¿no? Él decía, es que Rusia nos cortó el gas, una gran mentira porque fue Scholz sancionando a Rusia quien decidió dejar de adquirir el gas ruso y después le quitaron la posibilidad por el otro Nord Stream que corre paralelo al primero. Y este señor decía, es que Alemania, es que Alemania y es que Alemania. Pero siguió insistiendo Scholz en desconectarse de Rusia, siguió insistiendo en no vamos a apoyar a Ucrania porque esta es una línea roja y de todos modos cuando uno ve los números es Alemania el país que más dinero, cerca de 30,000 millones de euros ha invertido en Ucrania, yéndose a la quiebra y llega Merz y parece que Merz es todavía más idiota que Scholz, es decir, parece que Merz está empeñado en extrapolar ya la conducta errónea, que además se tradujo, mi querido Francisco Javier, tú que conoces la idiosincrasia alemana mejor que yo, se tradujo en una aplastante y humillante derrota para Scholz, al estilo de lo que le pasó a Trudeau en Canadá, que tuvo que salir por la puerta de atrás de manera vergonzosa, y al estilo de lo que le pasó a personajes como Boris Johnson, al mismo Rishi Sunak, y que parece que Keir Starmer también está decidido a morir con la misma. ¿Cuál es la lógica detrás de eso, Francisco? La lógica es la constitución de cómo se gestó después de la Segunda Guerra Mundial el renacimiento de ese mal llamado milagro alemán. Y digo mal llamado porque, a ver, Alemania no es soberana desde el punto de vista solo con que veamos desde el año 45 hasta aquí la cantidad de bases militares norteamericanas y de la OTAN que hay en territorio, fundamentalmente en lo que es en lo que era antes la República Federal Alemana, la Bundesrepublik Deutschland, lo que era antes la Alemania Occidental, en esa parte de lo que hoy es la Alemania unificada, por eso las diferencias entre la antigua República Democrática Alemana, hoy día Alemania del Este, la Deutsche Demokratische Republik, y la República Federal Alemana, que siguen siendo dos Alemanias totalmente diferenciadas. El voto de la Alternativa por Alemania, partido catalogado como de nacionalista de extrema derecha, o en Berlín, que está en la Alemania del Este, donde ha salido Die Linke, tienen esos votos mayoritarios, esos dos, por así decirlo, entre comillas, extremos, tanto en izquierda como en derecha, y en cambio, en la zona de la República Federal Alemana, la que tiene todavía las bases tanto americanas como de la OTAN
más que casi que centros de cultura, lo digo con una ironía, Alemania no es soberana ni militar ni económicamente. Y gracias al Plan Marshall fue la necesidad que tenían los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial de vender los productos excedentes que tenían de su industria a lo que era Alemania y a los países del bloque, no solamente la Alemania vencida, sino del bloque, entre comillas, vencedor, Francia, Italia y Reino Unido, de sus excedentes y, por lo tanto, forzándoles a través de que comprasen sus productos y tener mercado en esa Europa vencida tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando vemos que Trump dice que la Unión Europea, repito que yo diferencio de Europa, la Unión Europea dice que les está robando, la Unión Europea, antes llamado Mercado Común, lo que ha sido es alimentar la economía de Estados Unidos gracias a ese plan Marshall desde su gestión, desde su fundación. Y cuando impone ahora a productos como el acero y el aluminio tasas o tarifas arancelarias del 25% nuevamente en este Trump 2.0, esto va a suponer un impacto de 28.000 millones de dólares en las industrias del acero siderúrgicas, fundamentalmente alemanas, francesas, grupos conjuntos como ArcelorMittal y Acerinox y Celsa, que puede ser la muerte de la siderurgia alemana, uno de los pilares de la industria alemana. Ahora también otros 25% a los vehículos, que van a suponer otro golpe de muerte a los grupos alemanes de vehículos como Volkswagen y BMW. Va a suponer una caída de ventas en torno a 20.000 unidades a 30.000 unidades. Imposición de un 200% a los vinos de los países de la Unión Europea. Otro 200% a los productos agrícolas. Porcentajes a los productos energéticos semiconductores de la Unión Europea y farmacéuticos del 25%. Todo esto teniendo en cuenta que las propias empresas, cuando esto se hizo, esta repetición de aranceles por parte de Trump, lo hizo ya en su primera presidencia. En su primera presidencia parece que no se aprende, es una compulsión a la repetición en el error. Porque, a ver, vamos a explicar una cosa y poniendo un ejemplo histórico. La Gran Depresión de los años 30, es decir, que nació de una crisis, la crisis bursátil de 1929, que luego no fue atendida por la Reserva Federal de Estados Unidos y que implicó una respuesta por parte del Congreso, es decir, Cámara de Representantes y Senado de Estados Unidos, del año 30, el presidente era Hoover, de imposición de aranceles, los llamados aranceles de 1930, contra los países europeos, la ley Smoot-Hawley, que ahora se inspira el señor Trump nuevamente en ella, eso produjo en aquel entonces un aumento del empobrecimiento interno de la ciudadanía de Estados Unidos, un incremento del paro y hasta que llegó Roosevelt, ese cierre comercial supuso alimentar lo que luego sería una economía de guerra y sería la entrada posterior de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Porque hay que ser muy ciego o muy idiota cuando no se ve que sí, Estados Unidos tiene una balanza comercial descompensada con la Unión Europea, no como dice él de 300.000 millones, la cifra es menor, creo que estará en torno a los 50.000 millones a favor de la Unión Europea. Pero es que Estados Unidos, frente a la Unión Europea, tiene otras balanzas y hay que saber un poquito de economía, o por lo menos asesores que te informen que aparte de la balanza comercial está la balanza de servicios y la balanza de capitales. Pues bien, en la balanza de servicios, Estados Unidos es excedentario, tiene superávit, tiene 80, no tengo la cifra aquí, no quiero equivocarme, es excedentario a cierre del año 2024 en balanza de servicios, por ejemplo, servicios de plataformas digitales, por poner fuera de los goods, de los productos, en las exportaciones, Estados Unidos frente a Europa es excedentario en balanza de servicios y es excedentario en balanza de capitales, donde tiene un excedente cierre del 2024 de 87.100 millones de dólares de superávit. Y por lo tanto es una incomprensión profunda del funcionamiento de la economía generalizada en el siglo XXI el empeñarse en
porque tengo una balanza comercial deficitaria, imponer sanciones que, como vemos en la historia, promover esas sanciones y esas guerras comerciales no le ha ido bien a los Estados Unidos en los años 30. Y la respuesta estúpida también de la Unión Europea de imponer lo que ellos llaman, los burócratas de Bruselas, productos icónicos de los estados republicanos, como si meterse en la política interna de Estados Unidos. Voy a, contra los jeans Levi's, el Bourbon de Kentucky, las motocicletas Harley Davidson, porque voy contra los estados o la soja de Luisiana o la madera de Alabama, Virginia y Georgia, eso fuese lo que más le dolería a Estados Unidos. Esa guerra comercial de aranceles y de contraaranceles, lo único que crea es problema interno para los propios ciudadanos de Estados Unidos, que luego muy por encima vemos los recortes de empleo que ya se están produciendo, y luego, fundamentalmente, inflación, encarecimiento de la vida, y las propias industrias que tendrían que ser beneficiadas con esos aranceles, por ejemplo, los de la imposición del 25% en aranceles del acero y del aluminio. Hay una industria estadounidense, Alcoa, que acaba de decir hace 48 horas en una conferencia con JP Morgan, la vicepresidenta de la multinacional del aluminio, de la rama del aluminio de esa empresa estadounidense Alcoa, la vicepresidenta se llama Molly Birman, explica que ella no va a decidir, ni la empresa va a decidir, un repliegue de sus plantas fuera de Estados Unidos, que tiene plantas en España, tiene plantas en Canadá, al mercado USA, al mercado de Estados Unidos, simplemente por una guerra tarifaria. Porque, por ejemplo, aquí en España, en Lugo, una provincia de Galicia, tiene una fábrica de San Cibrao, aunque su sede de esta empresa es en Pittsburgh, las cadenas de suministro desde los años 90 es desconocer cómo está la economía internacional. La propia empresa estadounidense dice que no van a tomar una decisión sobre construir nuevas fundiciones en Estados Unidos, ni relocalizar hacia el mercado de Estados Unidos, ni a producir más en Estados Unidos, basándose solamente en aranceles, porque ellos, como empresarios, analizan otros factores como son la disponibilidad de energía renovable, la asequibilidad y el acceso a la energía, los costes laborales. Por lo tanto, está desconociendo nuevamente lo que es la economía internacional y está basándose en una descompensación solamente de una de las balanzas. Trabajando además, como están trabajando, esta multinacional, porque realmente lo que mueven las economías, tanto de la corporocracia norteamericana, corporocracia de los Estados Unidos, como la corporocracia de la Unión Europea, son las grandes corporaciones transnacionales. Por eso se está sentando Alcoa con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno canadiense común igual, para que se retrotraigan, junto con las asociaciones del aluminio de Estados Unidos y Canadá, se hagan excepciones a estas reglas que dicen de que está imponiendo Trump. Alcoa produce 960.000 toneladas métricas de aluminio, por ejemplo, solo en España, en esto que he dicho, en Lugo, en San Cibrao, y a pleno rendimiento podría incluso llegar a las 228.000 toneladas métricas. Es la tercera empresa del aluminio más grande del mundo. La primera es Rio Tinto Alcan y la segunda Rusal. Y permíteme un inciso para que veamos, cuando hablamos de países, la gran confusión del desconocimiento. Cuando hablamos de Rio Tinto Alcan y decimos, ¿es una empresa británica? No, no solo británica. Rusal es una empresa rusa. Pues sí y no, porque está constituida en la isla de Jersey, en un paraíso fiscal, en las islas anglonormandas del Reino Unido, y aunque la sede principal está en Moscú, es la segunda empresa Rusal del aluminio. Y Rio Tinto Alcan, si me permites un inciso sobre Rio Tinto Alcan, pertenece a un grupo, Rio Tinto Group. Nació como Rio Tinto Company Limited en Reino Unido. Con el paso de la financiarización de la economía, este Rio Tinto Group, que produce carbón, acero, hierro, uranio, cobre, oro, diamantes, es decir, extrae, está participado por los chinos,
y por BlackRock. Es decir, el propietario del Rio Tinto Group, que a su vez tiene Rio Tinto Alcan, la del aluminio, tiene entre sus accionistas la Corporación de Aluminio de China y BlackRock. Es curioso cómo desde la República Popular China, donde gobierna el Partido Comunista Chino, han sabido, sin perder la perspectiva de tener industrias y tener sector primario, secundario y sector servicios, no perder la perspectiva de un avance hacia lo que dicen mayor bienestar social de sus ciudadanos y saber jugar en las reglas del capitalismo internacional mejor que los propios capitalistas clásicos de Londres o de Washington. Porque, repito, la primera empresa del aluminio fundada en Londres en el, no sé cuándo, en el 1800 y pico, actualmente sus propietarios son Corporación del Aluminio de China y BlackRock. ¿Y cómo sabe China jugar en el mercado de capitales internacionales? Porque en China está BlackRock, en China está Blackstone, en China está Berkshire Hathaway. Es decir, en China, desde el año 2016, han concedido la primera licencia de inversor institucional extranjero a BlackRock. Que sepamos, BlackRock, sociedad de inversión multinacional con sede en Nueva York, administradora de activos más grande del mundo, que mueve más de cercano a 10.000 millones en activos bajo control. Es decir, es más grande que muchos PIBs de algunos países, solo esta empresa norteamericana, y tiene licencia para trabajar en China. Pero en China tienen un sector público que participa de la economía porque es una economía mixta. Tiene un sector económico controlado y supervisado por un partido que ha permitido que entren capitales como el de BlackRock, entren capitales como el de Blackstone, que es el grupo de Merger Acquisitions Advisory desde marzo del 2023, que entren grupos como Berkshire Hathaway de Warren Buffett en Shenzhen, en la provincia de Shenzhen, desde el año 2008, pero conservan una estructura de economía pública porque aparte de estos grupos de inversión internacional, de lo que llamamos grandes grupos especuladores extranjeros, también tiene China la mayor gran compañía de inversión, es pública, es la China Investment Corporation, desde que está manejando 1,33 billones de dólares. Por lo tanto, hay que ser estúpido, desconocer cómo se mueve la economía internacional desde finales de los años 90 y querer retrotraerse a los años 30, cuando ya vemos que la experiencia de los años 30 fue un tremendo fracaso. Wow, por donde le vea uno, ve uno que no hay una salida en el corto plazo y que entre más pasa el tiempo, estas medidas lejos de, uno, ayudar a Europa a ser más independiente, algo así como de lo que lo acusó Donald Trump, Francisco, que le dice, la Unión Europea se creó para competir contra Estados Unidos y en realidad vemos que no, o sea, es todo lo contrario.